Ha sido un shock. Por mucho que uno intente prepararse para algo así, sigue siendo un shock terrible, y todavía estamos tratando de asimilarlo. Y es muy triste. El anuncio del príncipe Eduardo sobre su despedida del Palacio de Buckingham ha conmocionado a todo el círculo real y más allá. ¿Qué pudo haberlo impulsado? El hijo menor de la difunta reina Isabel II, a tomar una decisión tan trascendental. ¿Busca la libertad personal? ¿Una ruptura con los demás miembros de su familia? ¿O un paso más hacia los roles redefinidos de la realeza actual? Acompáñenos a explorar los matices de este sorprendente acontecimiento, sus motivaciones, implicaciones y lo que esto significa para el futuro de la Casa de Windsor. El anuncio que impactó a todos. El príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, siempre se ha mantenido al margen de sus hermanos reales. Es realmente difícil explicar lo que significa estar juntos como familia por primera vez. Simplemente maravilloso. Nacido el 10 de marzo de 1964 en el Palacio de Buckingham, Eduardo se crió en el ojo público, pero a menudo prefirió un papel más discreto en la monarquía. A diferencia de sus hermanos mayores, el rey Carlos III y el príncipe Andrés, Eduardo se alejó de la carrera militar tradicional y optó por forjarse un camino en las artes y los medios de comunicación. Tras graduarse en Historia por la Universidad de Cambridge, Edward trabajó brevemente en la compañía de teatro fundada por Andrew Lloyd Webber, antes de fundar su propia productora, Ardent Productions, en 1993. Aunque su compañía recibió críticas por su gestión y contenido, las iniciativas de Edward pusieron de manifiesto su deseo de forjar una identidad independiente. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero, intento dirigir el equipo, encontrar las ideas y, a largo plazo, también producir. ¿Qué tipo de producciones? En 1999, se casó con Sophie Rhys-Jones, ahora duquesa de Edimburgo, pero las sutilezas de la realeza probablemente eran lo último en lo que pensaban cuando hicieron su primera aparición pública como marido y mujer. La pareja se convirtió en figuras prominentes de la familia real. A lo largo de los años, Eduardo asumió numerosas responsabilidades reales y se convirtió en conde de Wessex, ascendiendo posteriormente al título de duque de Edimburgo tras el fallecimiento de su padre. Su papel dentro de la monarquía se expandió, pero su comportamiento sobrio contrastaba a menudo con las acciones que acaparaban titulares de otros miembros de la realeza. En una decisión sorprendente, el príncipe Eduardo anunció recientemente su decisión de retirarse del Palacio de Buckingham, lo que marca un cambio en su trayectoria real. Ha sido un shock. Por mucho que uno se prepare para algo así, sigue siendo un shock terrible, y aún estamos tratando de asimilarlo. Y es muy triste. Tales acciones suyas no son nuevas, pero sí impactantes. Esto se debe a que, en una decisión que sorprendió a muchos y rompió con la tradición familiar, el príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina Isabel, renunció a un futuro en la infantería de Marina Real. Con tan solo 22 años, Edward había estado recibiendo un riguroso entrenamiento con la esperanza de obtener la prestigiosa boina verde de los Royal Marines, la unidad militar de élite británica. Sin embargo, tras 4 meses de un curso de formación para oficiales de 1 año de duración, decidió dimitir, una decisión que se produjo tras una larga deliberación personal y una tensa discusión familiar. El Palacio de Buckingham confirmó su decisión, afirmando que Eduardo había dimitido tras una larga reflexión y con profundo pesar, tras concluir que la infantería de marina no era la opción adecuada para sus aspiraciones a largo plazo. El palacio también mencionó que no había ningún anuncio inminente sobre sus planes. La dimisión de Eduardo se produjo tras una cumbre celebrada el fin de semana en la finca de Sandringham de la familia real en Norfolk. Ali presentó su caso durante lo que, según se informa, fue una conversación difícil en la que participaron la reina, su padre, el príncipe Felipe, sus hermanos mayores, el príncipe Carlos y el príncipe Andrés, y la princesa Diana. Aunque, según informes, ningún miembro de la familia apoyó su decisión, Eduardo se mantuvo firme, explicando que continuar en una carrera que no le gustaba lo dejaría atrapado. Poco después de esta reunión, Eduardo regresó a su base de entrenamiento en Limestone, al suroeste de Inglaterra, donde entregó formalmente su renuncia y su uniforme a su comandante. Esto es lo que realmente sucedió esta mañana.
El príncipe Eduardo vino a despedirse de sus oficiales de grupo en el comedor de oficiales, y luego fue a despedirse de los demás oficiales en el comedor de oficiales. Le estrechamos la mano con cariño, le deseamos lo mejor y él nos lo deseó. Se dice que el príncipe Felipe, quien ostenta el título honorario de capitán general de la Infantería de Marina, se mostró particularmente disgustado. La decisión fue percibida por algunos como un rechazo a la sólida tradición militar de la familia, dado que el padre de Eduardo y sus dos hermanos ocupaban cargos en la Marina Real Británica. La lucha del príncipe se hizo pública cuando los periódicos londinenses destacaron su difícil situación la semana anterior a la renuncia. Una encuesta realizada durante ese período reveló que la mayoría de los británicos creía que se debía permitir a Eduardo partir si ese era su deseo, lo que reflejaba un gran apoyo público a la autonomía del joven miembro de la realeza. ¿Por qué alguien abandonaría un camino tan arraigado en el legado familiar? Para Edward, la respuesta era clara: la realización personal. Los informes sugerían que estaba considerando una carrera en el teatro, una pasión que contrastaba marcadamente con la rígida estructura de la vida militar. A pesar de la presión y la desaprobación de su familia, Edward decidió priorizar su felicidad y sus aspiraciones por encima de la tradición. ¿Se trata de una señal de debilidad, como sugirieron algunos críticos, o de un acto de valentía al desafiar las expectativas? La respuesta reside en la capacidad de Eduardo para mantenerse firme ante una inmensa presión y tomar una decisión fiel a sí mismo. Una decisión que resuena entre quienes valoran la autenticidad por encima de las convenciones. Esta inesperada despedida ha generado muchas especulaciones sobre sus motivaciones. El Palacio de Buckingham, símbolo de la perdurable presencia de la monarquía, ha sido durante mucho tiempo el epicentro de la vida real, lo que hace que la partida de Eduardo sea aún más significativa. Los informes sugieren que Eduardo y Sofía planean centrarse en su residencia en Bagshot Park, en Surrey. Su decisión se produce en medio de cambios más amplios en la familia real, ya que el rey Carlos III continúa modernizando la monarquía y redefiniendo su papel en la Gran Bretaña moderna. La partida de Eduardo podría reflejar su deseo de apoyar la visión del rey, manteniendo al mismo tiempo un estilo de vida más personal y familiar. La salida de Eduardo del Palacio de Buckingham plantea interrogantes sobre la evolución de las responsabilidades reales y el equilibrio entre el deber público y la vida personal. Su decisión sigue el precedente de otros miembros de la realeza, como el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes han redefinido sus roles dentro de la familia. Sin embargo, a diferencia de la dramática salida de Harry, la de Eduardo parece ser una transición discreta, más que una ruptura con la vida real. Sigue comprometido con sus deberes reales, incluyendo su participación en el premio del Duque de Edimburgo y sus patrocinios. Su partida supone un cambio sutil pero trascendental, que simboliza los esfuerzos de la monarquía por adaptarse a las expectativas contemporáneas, respetando al mismo tiempo la individualidad de sus miembros. Al despedirse el príncipe Eduardo del Palacio de Buckingham, sus próximos pasos sin duda determinarán su legado. Al centrarse en la vida familiar y las obras benéficas, sigue encarnando los valores de dedicación y servicio inculcados por la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Pero cabe preguntarse qué impulsa realmente a alguien a dejar atrás todo lo que representa el Palacio de Buckingham. La crítica constante, la presión y la falta de libertad que conlleva ser miembro de la realeza pueden hacer que alguien quiera dejarlo todo atrás. Para el príncipe Eduardo, intentar forjarse una vida al margen de la familia real implicó un juicio constante. Cada error se exageraba, y su familia y el público rara vez lo dejaban olvidar. Si a esto le sumamos la dura atención mediática y las tensiones familiares, es fácil comprender cómo las estrictas normas y las altas expectativas de la vida real podían resultar asfixiantes. Para alguien que desea vivir su propia vida, alejarse del Palacio de Buckingham y todo lo que representa podría parecer la única salida. El intento del príncipe Eduardo de abandonar la vida real y consolidarse en la industria del entretenimiento fue un viaje audaz y tumultuoso. Eduardo llevaba mucho tiempo cautivado por el atractivo del mundo del espectáculo. Como dijo una vez, le encantaba el espectáculo, un mundo maravilloso de fantasía e imaginación. En realidad, lo que quería era encontrar la manera de inspirarlos a participar en todo tipo de actividades. Pero creo que lo más importante, las primeras incursiones de Eduardo en el mundo del espectáculo revelaron su pasión y ambición, pero también generaron controversia. En Cambridge,
Participó en obras de teatro escolares y posteriormente produjo el Gran Torneo Eliminatorio en 1987. Un evento benéfico ridiculizado como el ataque más dañino contra la familia real desde Cromwell. Sin desanimarse, Edward se unió al grupo Really Useful de Andrew Lloyd Webber y cofundó una compañía de producción teatral en 1990. Sin embargo, la empresa fracasó en menos de un año, acumulando una deuda de 600.000 libras. En 1993, Edward dio su paso más audaz hasta la fecha. Fundó Ardent Productions, una compañía que, según él, simbolizaba la ambición, la motivación y la fuerza, con el sueño de producir obras de arte serias, drama y documentales para la televisión británica. Eduardo minimizó sus conexiones con la realeza, insistiendo en que Ardent evitaría crear programas con temática real. En sus tarjetas de presentación se leía simplemente Edward Windsor, Co-Director General. Sin embargo, la industria del entretenimiento se mostró escéptica. Para muchos, Eduardo era solo un príncipe que jugaba a ser productor, y se enfrentó a considerables celos y escrutinio. Su familia también expresó sus dudas. Según se dice, el príncipe Felipe bromeó preguntando, ¿por qué Eduardo no deja que la gente de la televisión se encargue y simplemente aparece a recoger los cheques? Afirmó además que estaba dejando en ridículo a la familia real. Estas dudas parecían justificadas, ya que Ardent transitaba con dificultades en sus primeros años. La primera producción de la compañía, Real Tennis, un documental sobre un desconocido deporte aristocrático, atrajo solo a 8.000 espectadores. Su siguiente proyecto, la sátira política Annie's Bar, fue cancelado tras una temporada y considerado un programa de mala calidad. Ante las crecientes críticas y las pérdidas económicas, Edward cambió de rumbo. En 1996, presentó Edward on Edward, un documental sobre su tío abuelo, Eduardo Whittle. Aunque los críticos se burlaron de él por su falta de perspicacia y originalidad, el programa tuvo un desempeño sorprendentemente bueno. Sin embargo, la decisión de Eduardo de recurrir a sus conexiones con la realeza provocó aún más reacciones negativas. Los periodistas lo acusaron de hipocresía, y la competencia en la industria se resintió del apoyo palaciego que recibió Ardent, como imágenes exclusivas y entrevistas con miembros de la realeza de alto rango. Pero no termina aquí, y este siguiente detalle te sorprenderá. Los desafíos de Edward no se limitaban a su empresa. Su esposa, Sophie, también enfrentó escándalos, incluyendo ser engañada en 2001 por un falso jeque que se hizo pasar por un cliente de relaciones públicas. Esto, sumado a las crecientes controversias de Eduardo, condujo a una revisión de los negocios reales. Para 2001, la familia real emitió directrices más estrictas para los miembros de la realeza que trabajaban en empresas comerciales. El mayor tropiezo de Ardent se produjo en 2000, cuando comenzó a producir Royalty ACT, una serie para E! Que cubría la historia de la familia Windsor. Esto incluyó sucesos recientes y delicados que enfurecieron al príncipe Carlos. Cuando se supo que Ardent había filmado cerca del príncipe Guillermo durante su estancia en St. Andrews, Carlos, según se dice, estalló, insultando a Eduardo. Las críticas públicas contra Ardent alcanzaron su punto álgido, y algunos lo calificaron de proyecto vanidoso y una broma triste. En 2002, Eduardo reconoció su derrota. Renunció a Ardent, alegando el jubileo de oro de la reina y el aumento de sus deberes reales como motivos. A pesar de su optimista despedida, Ardent sobrevivió brevemente antes de ser liquidada en 2009 y disuelta oficialmente en 2011, con tan solo 40,27 libras restantes. Aunque su sueño de éxito mediático terminó, Eduardo y Sofía finalmente encontraron su lugar como miembros de la realeza a tiempo completo, respetados por su dedicación en los años posteriores a la muerte de la reina. Los escándalos del príncipe Andrés y la partida de Harry y Meghan. Las dificultades de Eduardo revelaron los desafíos de equilibrar la identidad real con la ambición personal. Una lección con la que Harry y Meghan podrían identificarse en sus propias aventuras post-realeza. Como Eduardo lamentó una vez, es una situación sin salida, así que no importa de qué lado te sientes. ¿Cómo era la vida de Eduardo en el Palacio de Buckingham antes de que decidiera irse? Veamos, la vida en el Palacio de Buckingham. Como el menor de los 4 hijos de la reina, la vida de Eduardo en el Palacio de Buckingham fue a la vez privilegiada y muy estructurada. Rodeado de la grandeza de la vida real, Eduardo tuvo una crianza única que equilibró el protocolo con la calidez personal. El Palacio de Buckingham,
hogar y residencia oficial del monarca, ofrecía un entorno repleto de deberes ceremoniales y un alto grado de disciplina. Eduardo y sus hermanos, Carlos, Ana y Andrés, estaban al cuidado de un séquito de niñeras y personal, pero también contaban con la atenta atención de sus padres. La reina Isabel y el príncipe Felipe, a pesar de sus apretadas agendas, dedicaban tiempo a la familia, reuniéndose a menudo en los aposentos privados del palacio para comer o charlar por la noche. En estos primeros años de la vida de Eduardo, se desarrollaban las grandes escenas de las visitas de Estado, mientras que los días solían transcurrir jugando en los vastos jardines del Palacio de Buckingham. En el Palacio de Buckingham, se animó a Eduardo a cultivar sus intereses académicos y artísticos. Recibió educación privada antes de asistir a la escuela Gordonstoun en Escocia, donde siguió los pasos de su padre y su hermano. Su amor por el drama y el teatro surgió desde muy joven y continuó desarrollándose mientras estudiaba en la Universidad de Cambridge, donde se licenció en Historia. Al regresar al Palacio de Buckingham después de sus estudios, Eduardo comenzó a asumir deberes reales y a explorar una carrera artística. Trabajó brevemente con la compañía de teatro Andrew Lloyd Webber antes de fundar Ardent Productions, una productora de televisión. Esta decisión lo distinguió de sus hermanos. Eduardo forjó un camino único que combinaba sus actividades creativas con las responsabilidades reales. Mientras Eduardo asumía su rol como miembro activo de la realeza, el Palacio de Buckingham siguió siendo un centro neurálgico para sus funciones. Ya fuera celebrando recepciones o asistiendo a eventos oficiales, el palacio simbolizaba tanto sus responsabilidades públicas como sus conexiones privadas. Eduardo también residió durante temporadas en el Palacio de Buckingham antes de establecer su residencia familiar en Bagshot Park con su esposa, Sofía, Condesa de Wessex. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Según la biógrafa real Ingrid Seward, el príncipe Andrés acosaba a su hermano menor, el príncipe Eduardo, durante su infancia. Todos lo queríamos, y era como el hijo un poco descarriado de todos. Así que quiso abrazarlo y le dijo, «Ay, no me gusta la prensa». Y le dijo, «Ay, cariño, lo entiendo, pero tienes que hacerlo». Era, supongo, muy infantil. La verdad. A pesar del comportamiento dominante de Andrés, Eduardo acabó eclipsándolo, destacando académica y socialmente en su escuela secundaria, Gordonstoun. Eduardo superó a Andrés al convertirse en delegado y ganarse un puesto en el equipo de cricket First Eleven. En su libro de 1993, Royal Children, Seward, editora jefe de la revista Majesty, detalló la relación entre los dos príncipes. Con 4 años de diferencia y mucho menores que sus hermanos mayores, el príncipe Carlos y la princesa Ana, ni Andrés ni Eduardo afrontaban las intensas responsabilidades de ser herederos o hijas únicas de la reina. Sin embargo, Andrés era conocido por su carácter impulsivo y sus frecuentes rabietas, que incluían comportamientos competitivos, como robar golosinas destinadas a Eduardo. En cambio, Eduardo, descrito como un niño dulce y educado de rasgos delicados, vivió inicialmente a la sombra de Andrés durante su primera educación bajo la tutela de una institutriz en el Palacio de Buckingham. Mientras Andrew expresaba su frustración con sus arrebatos, Edward tendía a interiorizar sus emociones, a menudo en silencio con el rostro enrojecido. A medida que crecían, Edward se destacó en Gordonstoun, destacando en deportes, teatro y liderazgo. Mientras que el camino de Andrew se desvió, Edward finalmente asistió a la Universidad de Cambridge, aunque sus calificaciones estaban notablemente por debajo del estándar de admisión habitual. Mientras tanto, Andrew siguió una carrera militar, se unió a la Marina y alcanzó un éxito considerable. Aunque Edward inicialmente planeó seguir un camino similar al unirse a la Infantería de Marina Real, abandonó el entrenamiento de oficiales después de 4 meses y optó por un rumbo diferente. La noticia de que Su Alteza Real hubiera tomado esta decisión fue recibida con natural decepción, pero quisiera decir que la respetamos. Respetamos esa decisión, entendemos plenamente sus razones. La vida que eligió era privada, pero era realmente privada. ¿Qué desafíos le trajo? Sigue viendo para descubrirlo. Vida oculta y malas impresiones. El príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, y su esposa, Sofía, duquesa de Edimburgo, han sido durante mucho tiempo fieles seguidores de la corona y muy respetados por la difunta reina Isabel II. A pesar de su importante papel dentro de la familia real,
se han esforzado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. Esta dedicación a la privacidad los ha hecho menos conocidos para muchos seguidores de la realeza en comparación con miembros más destacados de la familia. Sin embargo, Eduardo está lejos de ser un enigma. Con los años, ha asumido responsabilidades cada vez mayores, convirtiéndose en un miembro clave de la familia real. Su historia revela dimensiones fascinantes y complejas, incluyendo rumores de disputas entre hermanos, desacuerdos sobre títulos reales y una tensa relación con la prensa. Estos aspectos insinúan las capas ocultas de un hombre a menudo incomprendido. ¿Cómo logró este príncipe reservado equilibrar la tradición, el deber y su deseo de privacidad? Uno de los aspectos más visibles del deber real es la participación pública. Tradicionalmente, la realeza recibe a sus súbditos leales durante eventos, a menudo saludándolos con un apretón de manos. Esta práctica de socializar con el público, conocida como walkabout, fue popularizada por la reina Isabel II, quien buscaba una conexión más personal con sus súbditos. Con el tiempo, esto se convirtió en una costumbre, y miembros de la realeza como la princesa Diana y Kate Middleton la adoptaron. Sin embargo, Eduardo ha optado por apartarse de esta norma. Mientras saluda y habla con la multitud, evita estrechar la mano, explicando que esto le permite hablar con más gente en el tiempo limitado disponible. Su decisión, si bien práctica, subraya su singular enfoque hacia los deberes reales, equilibrando la tradición con la eficiencia personal. La vida personal de Eduardo, en particular su relación con Sofía, también revela este deseo de equilibrio y discreción. La historia de la pareja comenzó en 1987, cuando se conocieron en Capital Radio, donde Sophie trabajaba en relaciones públicas. Reencontraron el contacto años después, cuando Sophie se encargó de la publicidad de un evento benéfico de tenis que Edward organizaba. Su conexión se fortaleció y comenzaron a salir en secreto, lejos del ojo público. A pesar de sus esfuerzos, la prensa finalmente descubrió su relación. En respuesta, Eduardo apeló directamente a los medios, solicitando que respetaran su privacidad y la de Sofía, a quien quería proteger de una cobertura invasiva. A medida que la relación se hizo pública, Sofía comenzó a acompañar a Eduardo a los eventos reales. Sin embargo, la pareja resistió la presión pública para comprometerse apresuradamente y tardaron 6 años en casarse. ¿Y dijiste que sí de inmediato? Me quedé un poco atónita por un momento, y luego me di cuenta de que debía responder eso. Así que dije que sí. Edward, tras haber presenciado las relaciones turbulentas de sus hermanos mayores, estaba decidido a evitar sus errores. Este enfoque cauteloso demostró su compromiso de construir una base sólida para su futuro juntos. En sus primeros años, los intentos de Edward por proteger su vida privada a veces fracasaron. Su inusual entrevista televisiva sobre su relación con Sophie, destinada a calmar la especulación pública, dejó una impresión negativa en algunos. Sus fuertes palabras sobre su deseo de privacidad fueron interpretadas por algunos como arrogancia. En un momento dado, les dijo sin rodeos a los periodistas que se ocuparan de sus propios asuntos con respecto a su decisión de proponer matrimonio. Si bien su frustración era comprensible, su tono distanció a parte del público. Tras recibir sus nuevos títulos como duques de Edimburgo, el príncipe Eduardo y su esposa Sofía hicieron su primera aparición pública el 10 de marzo de 2023. La pareja se reunió con miembros de la comunidad ucraniana a las afueras del ayuntamiento de Edimburgo. Espero que quieran verme. Sí, está muy bien. De nada. Si bien su elegante incorporación a sus nuevos roles deleitó a los seguidores de la realeza, también generó preocupación por la salud del príncipe Eduardo. Pero eso no es todo. Los observadores notaron que Eduardo parecía notablemente más delgado, lo que llevó a algunos a temer que pudiera estar enfermo. Oh My Mag, a través de MSN News, citó a un usuario de Twitter que preguntó: ¿está enfermo el conde de Wessex? Ha perdido muchísimo peso repentinamente. Otros coincidieron, destacando su apariencia cada vez más delgada. Las especulaciones abarcaron desde la enfermedad hasta los efectos del estrés o el duelo. Dado que Eduardo perdió a sus padres en un corto periodo de tiempo, a pesar de la preocupación pública, ninguna fuente oficial ha indicado que Eduardo se encuentre mal. La publicación alemana Bunte informó que el Palacio de Buckingham les aseguró que todo está bien, que el príncipe Eduardo se encuentra bien, aunque no se proporcionó ninguna prueba concreta de esta afirmación. El rey Carlos le concedió al príncipe Eduardo el título de duque de Edimburgo con motivo de su 59
o cumpleaños en marzo de 2023. El rey Carlos nombró a su hermano menor, el príncipe Eduardo, Duque de Edimburgo, título que, por supuesto, ostentó su difunto padre, el príncipe Felipe, durante más de 70 años. El deseo del difunto príncipe era que se le concediera el ducado al príncipe Eduardo tras su muerte. Anteriormente, Eduardo ostentaba el título de conde de Wessex, el título de duque de Edimburgo, que ostentó su difunto padre, el príncipe Felipe, durante más de 70 años. Tenía un gran peso emocional. Muchos anticipaban que Eduardo lo heredaría, ya que, según se dice, la reina Isabel se lo había prometido antes de su fallecimiento. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. El rey Carlos consideró inicialmente reservar el título para su nieta, la princesa Carlota, como parte de su visión de modernizar y reducir la monarquía. Se dice que esta decisión perjudicó a Eduardo, quien había sido un fiel partidario de Carlos, especialmente durante las controversias que involucraron a su hermano, el príncipe Andrés. Finalmente, Carlos decidió honrar a su hermano menor, pero algunas fuentes especulan que pudo haber dispuesto que el título volviera a la corona tras la muerte de Eduardo, en lugar de pasarlo a su hijo, Jacobo, ahora conde de Wessex. Curiosamente, la elección anterior del título de Eduardo reflejó sus preferencias personales. El día de su boda en 1999, en lugar de recibir un ducado, Eduardo solicitó ser nombrado conde de Wessex. Según el Mirror, Eduardo se inspiró en el personaje de Lord Wessex de la película Shakespeare enamorado y le pidió a la reina este singular título. La reina accedió, y Eduardo se convirtió en el primero de sus hijos en no ostentar un ducado en ese momento. Tras su matrimonio, Eduardo y Sofía inicialmente se dedicaron a carreras privadas, a la vez que cumplían con sus deberes reales. Sin embargo, en 2002, asumieron funciones reales a tiempo completo durante el Jubileo de Oro de la Reina. A lo largo de los años, Sofía centró sus esfuerzos en apoyar programas para mujeres y niños, mientras que Eduardo impulsó las artes mediante sus patrocinios reales. Ahora, como duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía han asumido responsabilidades aún mayores. Su labor refleja el legado del príncipe Felipe, ya que Eduardo sigue los pasos de su padre mientras continúa forjando su singular camino en el servicio real. Sin embargo, con el tiempo, la percepción de Eduardo y Sofía se ha suavizado. Su dedicación a sus deberes reales, sumada a su duradero matrimonio, les ha granjeado respeto y admiración. Hola, muchacho. Ah, él también está aquí. Mira qué guapo está. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo estás? ¡Guau! Su historia revela a un hombre que lucha por conciliar sus responsabilidades públicas con sus valores privados. En retrospectiva, ¿fue la férrea defensa de su vida privada un paso en falso o una defensa necesaria de sus principios? Quizás fueron ambas cosas, mostrando la complejidad de una vida vivida bajo la constante mirada pública. ¿Lo dejarías todo atrás si estuvieras en el lugar del príncipe Eduardo para encontrar tu propio camino? Comparte tus respuestas, pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Si te gustó el video, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a este canal para disfrutar de más videos como este. También, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás.